Cantábamos. Podemos confiar en su palabra, en sus promesas, que son verdad siempre. Me da gusto verlos, qué bueno que están aquí. Vamos a concluir el tema que iniciamos el domingo pasado. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado, los que estuvieron aquí? Acerca de los dones, sí. Estuvimos hablando de este tema, un tema importante. Y estuvimos estudiando acerca de la naturaleza de los dones. Hablamos de que los dones son un regalo de Dios y son dados al momento de la salvación del creyente. Me gustaría leer lo que escribió el pastor John MacArthur acerca de los dones. Dice él: los dones de un creyente pueden ser una combinación superpuesta, tomados en proporciones diferentes de la categoría de dones. Lo ideal es ver el don de una persona como una mezcla única de las categorías de dones, concedidas a ese individuo en conexión con su personalidad y experiencias y las necesidades de la iglesia. Cada creyente se vuelve tan único espiritualmente como sus huellas son únicas físicamente. Entonces, al momento de la salvación, Dios da esos dones únicos para cada uno de los hijos de Dios. Estuvimos hablando del propósito de los dones espirituales para el bien común de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para servirnos unos a otros. Estuvimos hablando de la provisión de los dones espirituales, el número de los dones espirituales, y nos quedamos en las categorías de los dones espirituales. Estuvimos hablando que existen dones permanentes y dones temporales. En los dones permanentes estuvimos leyendo en Romanos 12, ¿recuerdan? Donde se mencionan algunos de los dones permanentes. A partir del versículo 3. El de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de dar, el de dirigir, entre otros más. Esos son algunos de los dones permanentes. Y estuvimos hablando también de los dones temporales. Los dones temporales fueron dados para un tiempo específico, para confirmar el mensaje del Evangelio de los apóstoles que predicaban ese mensaje. Estuvimos hablando de, primero, los dones de sanidades y milagros. ¿Se recuerdan? Y analizamos y estudiamos que el fin de los dones de sanidad y los milagros, damos por hecho que no están ahorita vigentes porque, como ya dije, esos dones específicamente lo que hacían en su tiempo era que confirmaban el mensaje del Evangelio, confirmaban a los apóstoles que eran los que estaban predicando, confirmaban incluso al mismo apóstol Pablo y confirmaban el mensaje y al mensajero. El propósito de los dones de sanidad y milagros ya no son requeridos hoy porque ya tenemos la escritura completa. El mensaje no necesita ser validado como proveniente de Dios. Ya lo tenemos establecido. Antes no. Entonces por eso era que se hacían estas señales, estos milagros, estas sanidades para confirmar ese mensaje. Al igual que la posición del apóstol ha cesado, por lo tanto, estos dones no son requeridos para atestiguar la autoridad de los apóstoles.
el uso de los dones de sanidad en los tiempos de la iglesia primitiva, estuvimos viendo que era para que sucedían de una manera instantánea. La persona ni siquiera a veces era pronunciar palabras. Me recuerdo que, si no estoy mal, en el libro de Hechos, que solamente con la sombra ¿de qué era? ¿De Pedro? ¿De Pablo? De Pedro, ¿verdad? Sí, sí. Que en la pura sombra sucedían sanidades y milagros. O sea, ni siquiera era una imposición de manos ni una pronunciación, sino a tal grado sucedían los milagros y eran instantáneos. Las sanidades eran completas y permanentes. Sanaban completamente y permanentemente. Estuvimos hablando de aspectos que eran pues muy impactantes, como sanidades de cegueras, parálisis. ¿Se recuerdan el hombre que estaba en la puerta de la iglesia, la hermosa, que era de nacimiento cojo, no tenía, no podía caminar? Entonces, al momento de recibir ese milagro, pues Dios restableció todos sus coyunturas, que son tendones, articulaciones, todo eso volvió a establecerse, y él empezó a glorificar al Señor. Así que esos milagros y esas sanidades no coinciden con lo que se manifiesta hoy, ¿verdad? Y como lo enfaticé el domingo pasado, Dios sigue haciendo sanidades y Dios puede hacer milagros, pero no de la manera como se hacían en la antigüedad. Dios es poderoso. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, no estamos afirmando que Dios ya no sana. Dios sigue sanando, pero de acuerdo a su voluntad, a su propósito, a su manera, y no de acuerdo a la manera como se hacía en la iglesia primitiva. Hoy Dios puede sanar a través de la oración, ¿verdad? Dios puede hacer un milagro, pero no a tal grado de cómo se hacía en la iglesia primitiva. Bien, entonces nos quedamos en los siguientes dones temporales, que fueron a las lenguas e interpretación de lenguas. Ahí nos quedamos. Bueno, hablamos un poquito, pero no abundamos mucho en estos dones, las lenguas e interpretación de lenguas. El propósito de las lenguas y la interpretación de lenguas, número 1, eran para señal de los judíos incrédulos. Eran una señal para los judíos incrédulos. Primera de Corintios 14, 21 y 22 dice: en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, el propósito de las lenguas era que era una señal para los judíos incrédulos. Número 2, testificaban de la salvación de los gentiles. Y número 3, daban una palabra de parte de Dios para edificar la iglesia. Primera de Corintios 14, ahí mismo, los versículos del 26 al 28 dice: ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que no interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, era el propósito de las lenguas y la interpretación de lenguas. Y hoy ese propósito ya no es requerido. El uso de las lenguas como una señal a los judíos o para confirmar la aceptación de los gentiles en la iglesia no es requerido hoy en día.
ya tenemos, repito, la completa y la suficiente escritura. Ya no necesitamos más revelación, ya lo que Dios nos ha querido revelar lo tenemos en su palabra. Entonces, esto es importante. El uso de las lenguas e interpretación de lenguas era específicamente, al igual que los dones de sanidades y milagros, para usarse en los tiempos de la iglesia primitiva. Las lenguas eran lenguajes, idiomas conocidos. Esto es importante recalcar porque lamentablemente muchos piensan, sobre todo en el ambiente carismático, que son unas lenguas específicamente angélicas o que solamente las pueden entender los ángeles o cosas así. No, las lenguas eran idiomas, ¿verdad? Lenguas conocidas. En Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 11, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es importante cuando sucedió el Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Y fíjese lo que dice el versículo 5 en Hechos 2. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces venían de todos los países, de todas las naciones. Dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cartenses y árabes, los oímos hablar en nuestros. Entonces, hay una evidencia de que eran idiomas, ¿verdad? Eran lenguajes conocidos. Así que las lenguas eran lenguajes, idiomas. Las lenguas debían ser también, como hemos visto o leído ya en Corintios, en Primera de Corintios, debían ser reguladas por 1, 2 o máximo 3 personas y cada una por turno y con interpretación. Entonces, si alguien hablaba en una lengua, en un idioma, en una congregación, pues nadie le iba a entender porque solamente esa persona estaba hablando en ese idioma. Por eso era importante que hubiera un intérprete, una persona que interpretara lo que esa persona estaba diciendo. Entonces es muy importante entender esto. La manifestación de lenguas y la interpretación de lenguas hoy, al igual que el don de milagros y de sanidades, no coincide con aquella de la iglesia primitiva. Lo que se ve hoy como lenguas al frente del movimiento carismático, esto es un desorden fuera de control, ¿verdad? Es algo triste ver cómo se desarrolla esto. Lo que hoy se ve como lenguas es incomprensible y no hay ni siquiera el orden que aparece en Corintios, ¿verdad? Cada quien ahí está hablando, otro por allá y es un desorden. Entonces, no es ni siquiera algo que pueda asemejarse a lo que sucedió en la iglesia primitiva. Tal vez muchos de nosotros venimos de un contexto pentecostés o carismático y pues con la ayuda del Señor con la profundidad de la Escritura hemos aprendido, entendido, pues que nos enseñaron mal, ¿verdad? Y que pues era algo que desconocíamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la providencia que tenemos ahora, los buenos maestros, las buenas herramientas y sobre todo la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es algo que nos va a ayudar a entenderlo. Y pues
tener un conocimiento, no solamente un conocimiento, sino una convicción en nuestros corazones. Hay algo que debemos de tratar y que debemos de entender porque, pues lamentablemente, repito, se ha mal usado esto de las lenguas hoy en día y hay muchas, pues grupos, hay muchas iglesias que dicen que una persona cuando es bautizada en el Espíritu, la señal de que esa persona es bautizada en el Espíritu es el hablar en lenguas. Y pues eso es incorrecto. Nosotros creemos y sabemos que el Espíritu Santo mora en el cristiano en el momento de la salvación. Desde que una persona ha sido salvada por la gracia de Dios, es bautizada, sellada por el Espíritu Santo. Así que esto es importante aclarar, que no hay dos momentos, digámoslo así, para que ocurra eso, sino que todo creyente al momento de recibir la salvación, o más bien de tener el entendimiento del Evangelio, de tener esa convicción en nuestros corazones de nuestro pecado, confesión, conversión, desde ese momento el Espíritu Santo mora en el creyente y es Él el que nos consuela, nos dirige, nos redarguye. Venía platicando hoy en la mañana con mi mamá acerca de esto y platicábamos acerca de que un cristiano, un creyente, no puede durar mucho en una condición de pecado porque el Espíritu Santo no lo deja, está ahí. Hay ese dolor, esa aflicción. Entonces tiene que regresar a Cristo, tiene que confesar su pecado. Es una de las cosas que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Nos redarguye de pecado, nos dirige, nos consuela, nos guía. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces eso tenemos que tenerlo claro y no confundir lo que muchos grupos predican y enfatizan. No hay dos momentos de la salvación, no hay dos etapas. No, el momento de que el Señor nos ha salvado, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Pasemos entonces, hermanos, pues digámoslo así, a lo práctico, ¿verdad? Al ejercicio de los dones espirituales. Vamos a la sección número 3. El ejercicio de los dones espirituales. Vamos a revisar en la sección 3, en la letra A, ¿quién hizo su tarea? Vamos a ver qué escribieron. ¿Quién gusta compartir acerca de lo que dice? Indique los principios expresados en Romanos 12, del 6 al 8. ¿Quién gusta compartir su respuesta? Hermana, adelante. Dice que el don que me dio Dios es de servicio, servir, según la fe que Dios me dio y la capacidad que Dios me da. Es lo que yo digo. Ok. Dice, el texto dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, recuerden que lo leímos el domingo pasado, úsense en proporción de la fe. Si el de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. El que exhorta, pues en la exhortación. El que da, pues que dé con generosidad, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestre misericordia, que lo haga con alegría. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los creyentes? Pues ejercitar nuestros dones. Use sus dones. ¿Para qué
son los dones? Ya lo mencioné ahorita. Para usarlos en la iglesia, para la edificación de la iglesia, para servirnos los unos a los otros. Entonces, hay que ejercitar nuestros dones. Yo les dije la vez pasada, el domingo pasado, que estuvieran pensando, analizando qué don tiene cada uno de ustedes. Que estuviera pensando eso y ver, creo que yo puedo ser útil en esta área. Y esto a mí me gusta hacerlo. Porque fíjese que algo que es muy puntual es que cuando es un don, no es como por obligación, o que lo tengo que hacer. Es algo con gusto, le apasiona, lo hace con alegría, quiere hacerlo. Entonces, ahí puede ser un buen punto de partida para decir, este es mi don. Por ahí yo quiero servir en la iglesia. Entonces, analicemos eso, pensemos y, hermanos, hay que empezar a fluir, a involucrarnos en el ministerio, al servir con nuestros dones en la iglesia. Ustedes se sorprenderán, pero hay muchos que pueden enseñar, hay muchos que pueden servir, que pueden dar, Entonces, solamente hay que empezar. Ahora sí que dar el primer pasito y hacerlo, ¿verdad? Es lo que debemos empezar a hacer. Vamos a vincular esto de Romanos 12 con ahí mismo en la sección 3, pero en la letra D, donde dice, lea Efesios 4 del 11 al 16, y dice la pregunta, ¿qué causa el crecimiento del cuerpo de Cristo según el versículo 16? ¿Quién contestó esa pregunta? Aparte de la hermana Elvira, para que participe alguien más. Estoy en la sección 3, en la pregunta en la letra número D. Yo contesté, dice, el cuerpo debe estar unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Y cada miembro debe funcionar adecuadamente. Así es. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, eso hace que produce crecimiento en el cuerpo. Muy bien. ¿Alguien más aparte del hermano Martín? ¿Pusieron lo mismo? Muy bien. El crecimiento entonces, hermanos, de la iglesia depende de todos los miembros ministrándonos juntos, unos a otros. Hay que involucrarnos, hay que tratar de estar en ese sentido. Usted es parte de la iglesia, no se sienta menos, no se sienta... usted puede ser muy útil, como no tiene idea, aquí en la iglesia. Y eso es bonito ver cómo funciona cada miembro en la iglesia haciendo su labor, su parte. Usando la analogía o la ilustración del cuerpo, es impresionante, hermanos, cuando al simple hecho de movernos, de coordinar, a veces me sorprendo cómo el cuerpo humano es tan capaz de tocar un instrumento. No nos vayamos tan lejos. Tocar un instrumento, practicar un instrumento. Por ejemplo, la batería, que es un instrumento. Es sorprendente que con la mano vamos haciendo una cosa, con nuestro pie derecho vamos haciendo otro, con nuestra izquierda vamos haciendo otro, y hay quienes me he fijado que hasta cantan, ¿verdad? Entonces, esa coordinación, cada parte de nuestro cuerpo está haciendo lo que le corresponde. ¿Y cuál es el resultado? Pues algo bien, algo bonito, ¿verdad? Hablando musicalmente, ¿verdad? O las orquestas, ¿se ha fijado en las orquestas? Precioso. Cada sección de cuerdas, de tambores, pianos, cada quien haciendo su parte. ¿Y qué pasa cuando se junta todo eso? ¡Wow! Es hermosísimo, ¿verdad? Entonces, relacionando esto con los dones, hermano, es muy bonito cuando cada miembro del cuerpo de Cristo está haciendo su parte en la iglesia, está haciéndose edificando. Esto
produce unidad, produce un servicio hermoso al Señor. Así que, hermanos, pensemos y descubramos nuestros dones. Recuerde que los dones son una mezcla de varios regalos. Usted necesita encontrar ese regalo por el cual Dios lo ha dotado. Y esto puede determinarse cuando busca en guía, en oración, en dirección de Dios. También es algo importante cuando usted ya ha descubierto ese don, pues estar orando: Señor, yo quiero usar ese don, ayúdame, confieso mi pecado y deseo servirte de corazón. Estar siempre en esa relación, ¿verdad?, con el Padre. Dios es el que los da y Dios también es el que nos ayuda para poder hacerlo de la mejor manera que podamos, porque para Él lo hacemos. Ahora, importante es también no solamente descubrir nuestros dones, involucrarnos, es que cuando ya los hemos descubierto, cuando ya nos estamos involucrando, la manera de hacerlo, mis amados hermanos, es el don debe de ejecutarse o hacerse con amor. Eso es sumamente importante. Los dones deben de ser ministrados con amor, ¿verdad? Y si no hay amor, pues como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Venimos a ser como una trompeta que suena así toda desafinada, ¿verdad? No hay amor. Entonces, esto es importante. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo con amor, con amor. Si va a servir, hágalo con amor. Si va a exhortar, hágalo con amor. Si va a dar, hágalo con amor. Todo con amor. Vamos a examinar las respuestas igual en la sección 3, pero ahora vamos a la letra B, donde dice, lea 1 Corintios 13, que es donde habla precisamente el apóstol Pablo del amor, del 1 al 7, y responda las siguientes preguntas. Vamos a participar. Ya participó la hermana Elvira, el hermano Martín. Alguien que no haya participado. La primera pregunta dice: ¿cómo pueden sus dones ser, cómo pueden sus dones ser abusados y sin beneficio? De acuerdo a los versículos del 1 al 3 de 1 Corintios 13. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo pueden sus dones ser abusados y sin beneficio? De acuerdo a 1 Corintios 13, los primeros 3 versos. Lo voy a leer el texto para ayudarles un poquito más. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, repito, ¿cómo pueden sus dones ser abusados? Pueden ser abusados y sin beneficio, de acuerdo a esto que leímos. Yo puse, se pueden usar con una postura de corazón transaccional y hacer un favor a cambio de algo no es producto de un corazón amoroso. Sí, por conveniencia. Sí, no podemos servir por conveniencia, porque también los del mundo sí lo hacen así, ¿verdad? Solamente al que reciben un beneficio, pues yo también. Pero no, en la iglesia no. En la iglesia no debe de ser así. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. Bien, pregunta número 2.
Ya que su don espiritual debe de ser ejercitado en amor, ¿cuáles son algunos principios que aseguran el beneficio de sus dones? Liste por lo menos, dice aquí 15 principios, de acuerdo a los versículos del 4 al 7 de 1 de Corintios 13. ¿Quién quiere contestar esa pregunta que no haya participado? Hermana, adelante. Paciente, Ok, bondadoso, no tiene envidia, muy bien. no es jactancioso, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, Ujú. no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, Así es. se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. Esos principios es importante concientizar en eso y pensar. ¿En verdad estoy viviendo en amor? ¿Verdad? Es hermoso este capítulo 13, ¿verdad? Y me llama mucho la atención cómo cierra el apóstol Pablo en ese capítulo 13, ¿verdad? Que dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Es el amor. Muy bien, así que todo lo que hagamos con amor en cuanto a nuestros dones. Si ya lo ha descubierto, si ya ha identificado qué don tiene para el uso de la iglesia, hágalo con amor. Hágalo con amor. Eso es muy, muy importante. El que tiene el don de exhortación, yo les decía que cuando te exhortan, ni sientes que te exhorta porque lo hace con amor, que hasta te gusta que te exhorte porque dices, ese hermano de verdad tiene ese don tan específico que no lo sientes como un regaño, no lo sientes como que un consejo de amor, una preocupación por ti. Ese es los dones que el Señor da. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Muy bien, ahí mismo en la sección 3, ahora la letra C. Dice, o ya la leímos, no la hemos leído esa, ¿verdad? Dice, 1 de Corintios 12 revela la importancia de cada don espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Dice, según 1 de Corintios 12, 25, ¿cuál debería ser su actitud en el uso de los dones espirituales? ¿Quién quiere contestar esa pregunta que no haya participado? Erika. Yo les puse que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ok. Que los miembros tengan el mismo cuidado los unos. Que no haya división, ¿verdad? Sino que los miembros tengan ese mismo cuidado. Eso es importante. Que todos podamos trabajar. Hablando nuevamente a la analogía del cuerpo. El dedo no le puede decir a la mano que no lo necesita. Todo el cuerpo, todo lo necesitamos. Por más insignificante. A veces yo me pongo a pensar, a veces mi mamá me regaña o no sé, porque a veces cuestiono mucho la medicina. Porque, que puedes vivir sin, te quitan la vesícula, te la quitan y qué más. Y yo le digo, pero no, y es que dicen los doctores que no la necesitas, pero si Dios la puso en nuestro cuerpo es porque sí lo necesitamos. Todo lo que Dios puso, cada parte interna y externa de nuestros cuerpos, si Dios lo estableció así es porque tiene una función. Y lo necesitamos y lo necesitaremos. ¿Por qué? Porque Dios así nos creó, ¿verdad? Hay muchos que piensan que no, es que no lo necesitas. No, sí lo necesitamos. Y sigo creyendo que sí lo necesitamos. Y si lo tenemos es por algo. Así que, pues vamos a usar nuestros dones, hermano. Voy a abrir una pregunta. Ya casi estoy cerrando para seguir, si hay tiempo, ver el resto del manual. ¿En qué formas, hermanos, afecta la presencia o ausencia de amor
al ejercicio de los dones espirituales en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Repito, ¿en qué forma afecta la presencia o ausencia de amor? Voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿De qué manera va a afectar si usamos el amor o no lo usamos en el amor cuando estamos usando los dones en la iglesia? ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Qué afecto usted cree que pueda tener esto en la iglesia cuando se usen nuestros dones con amor o sin amor? Primero, el resultado. Okay. Lo que resulte de ahí va a depender si lo usaste con amor. Okay. Muy bien, el resultado. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Lo más probable es que va a haber desunión. Va a haber. Sí. Lo van a tomar a mal. Sí. Así no va a funcionar. No va a haber unidad, dice el hermano Eric. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas pueden afectar la ausencia del amor? Puede ser una falta de comunicación, porque el amor creo que es un lenguaje universal. Si no traes amor, pues ¿cómo puedes comunicar tu Voy a mala comunicación, ¿verdad? Una comunicación incompleta, ¿verdad? Porque como el amor es paciente, lo leímos, ¿verdad? El amor explica. Yo confieso que a mí me cuesta mucho la paciencia. Yo soy un poquito impaciente, muchito impaciente. Y con mi madre querida estoy trabajando con la paciencia. Porque con mi mamá es paso a paso, tengo que explicarle, tengo 2 o 3 veces y yo a veces ya le dije y tengo que volverle a decir. O con nuestros hijos, ¿verdad? También los niños chiquitos, es el amor, porque los amamos, lo hacemos y tiene otro resultado, ¿verdad? Como dice el hermano, el resultado es el amor. Por eso lo regañan su mamá. Sí, sí, pero eso al ser confrontados con la palabra, eso produce el querer, el deber hacerlo todo con amor. Y al igual, usé a mi mamá, pero igual podemos hacerlo con personas de la iglesia, ¿verdad? Tal vez necesitan más explicación, tal vez necesitan que les tengamos paciencia, lo hacemos con amor, lo hacemos con esa disponibilidad, porque así somos edificados. Por poner un ejemplo, nada más, ¿verdad? Pero tiene mucha relevancia, yo digo, ejercer el don con amor o sin amor. Entonces, pensemos también en eso, ¿verdad? Cómo podemos servir y edificar la iglesia usando el amor. No buscaremos nuestro propio beneficio. Buscaremos el beneficio de los demás en la iglesia. No causaremos división, ¿verdad? Trabajaremos para la unidad de la iglesia. Y buscaremos siempre el bien de los demás y el cuidarnos los unos a los otros. Yo deseo el bien de la iglesia, el bien de mi hermano, y mi deseo es que esté bien. Entonces es algo muy, muy importante. Vamos a la sección número 4, que es la aplicación, que pues viene siendo ya lo último de este tema, que viene siendo la acción. Ok, ya tenemos el conocimiento, ahora hay que llevarlo a la práctica. Hay que aplicar esto que hemos estado estudiando en estas 2 semanas. Vamos a recapitular los puntos importantes aprendidos. Que cada cristiano ha sido únicamente dotado por Dios para el ministerio. Hemos sido capacitados ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Dios nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos dirige. Recibimos nuestros dones ¿cuándo? ¿Cuándo recibimos nuestros dones? En el momento de la salvación. Recibimos nuestros dones. Vimos el domingo pasado que podemos tener más de un don, pero como mínimo uno. Pero pueden haber varios dones. ¿Cuándo lo recibimos? En el momento de la salvación.
Nuestros dones son una mezcla de varios dones espirituales y somos exhortados a utilizar nuestros dones en el servicio de los demás con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Si pudiéramos resumir esta frase, ¿cuál es el propósito de usar nuestros dones? La edificación de la iglesia. El propósito de los dones es usarlos para la edificación de la iglesia. Si no es para edificación de la iglesia, entonces no los usen. Es importante. Nuestros dones espirituales, como lo vimos hace rato, debemos ejercitarlos en amor. Si no los ejercitamos con amor, entonces no va a haber buenos resultados, como decía el hermano Martín. Entonces nuestros dones son inútiles si no los ejercitamos en amor. Y si no, por otra parte, si no estamos ejercitando nuestros dones, pues pudiéramos decir que el crecimiento de la iglesia está siendo obstaculizado, siendo un obstáculo. Tenemos, hermanos, que ejercitar nuestros dones, para que el crecimiento de la iglesia no sea un obstáculo. Muy bien, cerremos con una cita en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tienen ya? ¿Qué dice la palabra del Señor? Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial, por lo menos uno, ¿qué tenemos que hacer? Úsalo. Sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermanos, es tiempo de aplicar este tema de los dones. ¿Hay alguna pregunta? Todavía tenemos poquito tiempo antes de cerrar. ¿Algo en sus manuales que haya quedado inconcluso, que podamos contestar? Si vamos a la primera lección, más no la primera lección, el primer punto del manual, ¿quién es la fuente de los dones espirituales? Según 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Dios también. 1 Corintios 12:28. De acuerdo a 1 de Pedro 4:10 en la letra B, ¿quién posee dones espirituales? Los que han creído. Cada creyente, todos los creyentes, ¿verdad? No puede decir un creyente que no tiene un don. Todos los creyentes tienen un don. Todos los creyentes. Letra C, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Ya lo vimos, alguien que lo lea. Número 1, para bien común. Número 2, la edificación de la iglesia. Número 3, servirnos unos a otros, al servicio, los unos a los otros. Muy bien, en la número 2, en la sección número 2 del mismo tema, en la provisión de los dones espirituales. Los dones espirituales en la letra A son mencionados en las Escrituras, de acuerdo a Romanos 12:6 al 8 lo leímos. ¿Cuáles son estos dones? Profecía, que ya dijimos aquí en el de profecía, ¿se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo se usa este don de la profecía? De acuerdo a lo que es la palabra. No es que vamos a dar algo nuevo o algo, adivinar el futuro o cosas así, no. Es
de acuerdo a lo que ya está estipulado, establecido en la Escritura. ¿Ok? Profecía y luego exhortación, misericordia, servicio. ¿Cuál otra? Generosidad, enseñanza, dirigir o enseñar, ¿verdad? Muy bien, 1 Corintios 12 del 8 al 10, ¿cuáles otros dones menciona? De acuerdo a lo que estuvimos viendo de los dones temporales. Sabiduría. Sanidad, Milagros. discernimiento, Clases de lengua. Muy bien. lenguas e Interpretación. Dijimos que las lenguas, ¿qué son, hermanos? idiomas. Idiomas, ¿ok? Y en la segunda parte del versículo de 1 Corintios 12, también menciona sanidades, administraciones, milagros, ayudas y diversas lenguas. Muy bien. Luego estuvimos viendo en el aspecto 3, en el ejercicio de los dones espirituales. Ya leímos o ya compartieron acerca de los principios expresados en Romanos 12, del 6 al 8. Ya respondimos la pregunta de cómo pueden los dones ser abusados y ser sin beneficio. Ya vimos también los 15 principios que aparecen ahí en Corintios 13, del 4 al 7. Estuvimos viendo también cuál debería ser la actitud del uso de los dones espirituales. En Efesios 4, del 11 al 16, estuvimos viendo qué causa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cerramos con la aplicación, ¿okay? El cómo poder funcionar con los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Si no tienen preguntas, pues vamos a cerrar en oración. ¿Alguna pregunta? Sí. Hermanos, prepárense para la clase que viene, el domingo que viene. El tema va a ser la evangelización. Perfecto. Les voy a dar una tarjetita a todos ustedes. Ojalá que la puedan usar. ¿Ya tienes una? Gracias, brother. Ahorita los vemos. Para que se preparen, escuchen el mensaje. Y en esa semana tienen la oportunidad de compartir. Ese es un tratado bien práctico, pero para que se vayan un poquito empapando del tema que vamos a tocar, que es bien importantísimo, porque la razón que estamos aquí es porque alguien nos evangelizó a nosotros. Entonces hay una responsabilidad bien grande. Claro que sí. Sí, gracias, hermano. Oremos para cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das, Padre, de poder entender este tema. Y no solamente que se quede, Padre, como un conocimiento. Queremos aplicarlo, Señor. El don que has dado a cada uno de nosotros, queremos aplicarlo para el servicio de la iglesia, para la edificación de la misma. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servir con amor, a hacerlo de la manera correcta, Padre. Que tú seas glorificado al momento de que podamos usar estos dones. Que todo lo que hagamos te dé gloria y honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos instruye, que nos dirige. Ahora no queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.